Hola amigos, hoy os traigo la parábola del lápiz, a ver si os gusta. Un nieto preguntó a su abuelo: «Abuelo, ¿estás escribiendo una historia que nos pasa a los dos? ¿Es por casualidad una historia sobre mí?» El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto: «Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz con el que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas». El nieto miró al lápiz intrigado y no vio nada especial en él y preguntó: «¿Qué tiene de particular ese lápiz?» El abuelo respondió: «Todo depende del modo en que lo mires. Hay en él 5 cualidades que, si consigues mantenerlas, harán siempre de ti una persona en paz con el mundo. La primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que te guía en estos pasos. Esta mano la llamamos Dios y siempre te conducirá en dirección a su voluntad. La segunda cualidad: de vez en cuando necesitas dejar lo que estás escribiendo y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final estará más afilado. Por tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores porque te van a hacer mejor persona. La tercera cualidad: el lápiz siempre permite que usemos una goma de borrar para aquello que está mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta cualidad: lo que realmente importa en el lápiz no es la manera ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre lo que sucede en tu interior. Y la quinta cualidad: el lápiz siempre deja marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos. Por eso, intenta ser consciente en cada acción». Bueno, pues fijaros cuántas cosas hemos sacado de un lápiz. La primera, cuando habla de Dios, pues el que crea en Dios, perfecto, y el que no puede pensar en algo superior, en algo que, si miramos dentro, si escuchamos, nos guía. Y las otras pues ya los hemos visto, ¿no? Hemos de aguantar un poco el dolor porque el dolor es natural en la vida. Podemos corregir, es decir, podemos cambiar cosas de nuestra vida que nos parece que con lo que podemos mejorar, que lo que importa es nuestro interior, ¿no? Eso está clarísimo, que es lo que tenemos dentro, cómo somos por dentro, cómo estamos por dentro, eso es lo importante. Y bueno, que siempre dejamos trazos, dejamos nuestro legado en la vida. ¿Qué queremos dejar en esta vida? ¿Por qué queremos que se nos recuerde en esta vida? Pensemos un poco también en ello. ¿Qué queremos dejar? ¿Qué queremos escribir con este lápiz? Bueno, espero que os haya gustado. Hasta pronto.